Los años 70, una época de pantalones acampanados, bolas de discoteca y una nueva ola de concursos televisivos. Entre ellos, The Dating Game reinaba. Concursantes solteros, ocultos a la vista, respondían preguntas formuladas por un esperanzado soltero o soltera. Bromas ingeniosas, insinuaciones coquetas, todo era muy divertido. El premio, una cita con un completo desconocido. El riesgo, bueno, nadie podría haber predicho el horror que se desarrollaría cuando un concursante, en particular, Rodney Alcala, subiera al escenario. La premisa del programa era simple, su atractivo innegable. Los espectadores sintonizaban semana tras semana, cautivados por el encanto incómodo y los resultados impredecibles. Pocos sabían que un monstruo acechaba entre los rostros esperanzados que competían por el amor y una salida nocturna. Un monstruo escondido a plena vista, oculto por una sonrisa encantadora y un ingenio desarmante. Este no era un soltero común. Este era Rodney Alcala, y su juego era mucho más siniestro. Rodney Alcala, en la superficie, parecía un buen partido. Guapo, elocuente e inteligente, poseía un carisma innegable, presumía de un currículum impresionante, graduado de UCLA, fotógrafo e incluso una breve temporada en el ejército. Para el mundo exterior, era un joven encantador, con un futuro brillante. Pero debajo de la superficie, una oscuridad se pudría. Una oscuridad que pronto mancharía la alegre fachada de The Dating Game con la sangre de víctimas inocentes. La aparición de Alcala en The Dating Game en 1978 fue un espectáculo escalofriante, aún más inquietante por la retrospectiva de sus crímenes. Era suave y encantador. Sus respuestas estaban mezcladas con una arrogancia juguetona que cautivó a la soltera Cheryl Bradshaw. Se presentó como un fotógrafo exitoso, una profesión que luego se convertiría en una espantosa tarjeta de presentación en su reino de terror. Sin que Cheryl lo supiera, el hombre que competía por su atención era un abusador de menores convicto, ya responsable de actos indescriptibles. Mientras las cámaras grababan y la audiencia del estudio rugía de risa, una oscuridad brillaba bajo el encantador barniz de Alcala. Sus respuestas, aunque ingeniosas, tenían un trasfondo inquietante, un indicio de la depravación que acechaba en su interior. Hablaba de ser un buen tipo que disfrutaba de largos paseos por el parque, pero sus palabras sonaban huecas. Incluso entonces, había frialdad en sus ojos, una mirada depredadora que desmentía su encantadora fachada. Uno de los otros concursantes, un compañero soltero que competía por el afecto de Cheryl, luego describió a Alcala como espeluznante y extraño. Sintió una oscuridad, un aura inquietante que lo puso nervioso. Incluso entonces, antes de que saliera a la luz la verdad sobre los crímenes de Alcala, hubo quienes vieron a través de su fachada, cuidadosamente construida. Vislumbraron al monstruo debajo de la máscara, al depredador disfrazado de pretendiente. Alcala ganó la cita en The Dating Game. Afortunadamente, Cheryl Bradshaw nunca fue a esa cita. Ella lo encontró espeluznante durante sus interacciones fuera de cámara. Esta decisión, aparentemente insignificante, probablemente le salvó la vida. Alcala, como pronto descubriría el mundo, no era un soltero encantador que buscaba amor. Era un asesino en serie, un depredador que usaba su carisma e inteligencia para atraer a víctimas desprevenidas a su red de horror. Sus crímenes fueron tan impactantes como brutales. Mujeres jóvenes, a menudo aspirantes a modelos o actrices,
atraídas por su encanto y promesas de fama. Las fotografiaba, a menudo desnudas, antes de someterlas a torturas inimaginables. Su arma preferida, un martillo, golpeaba a sus víctimas, a veces estrangulándolas hasta el borde de la muerte, solo para revivirlas y repetir el horrible ciclo. Su crueldad no conocía límites. A pesar de sus monstruosos crímenes, Alcala logró evadir la captura durante años. Era un camaleón, se mezclaba con la sociedad, cambiaba su nombre y apariencia para estar un paso por delante de la ley. Usó su inteligencia para burlar a las autoridades, su encanto para desarmar a las posibles víctimas. Era un fantasma, una figura de pesadilla que atormentaba la vida de aquellos lo suficientemente desafortunados como para cruzarse en su camino. Sus crímenes abarcaron varios estados, dejando un rastro de angustia y devastación a su paso. Familias destrozadas, vidas truncadas trágicamente. Se desconoce el alcance real de sus crímenes. El número de sus víctimas es un misterio escalofriante, pero una cosa es segura. Rodney Alcala era un monstruo que se aprovechaba de los inocentes, un maestro del engaño que usaba su astucia para alimentar sus oscuros deseos. El tiempo, sin embargo, resultaría ser la perdición de Alcala. A medida que pasaban los años y aumentaba el número de cadáveres, también lo hacía la presión sobre las fuerzas del orden para atrapar al escurridizo asesino. Se produjo una persecución a nivel nacional, impulsada por una montaña cada vez mayor de evidencia y la determinación inquebrantable de llevar a un monstruo ante la justicia. Un punto de inflexión crucial en el caso se produjo en 1979, cuando una niña de 12 años, Tali Shapiro, logró escapar de las garras de Alcala. Su desgarrador testimonio y las pruebas encontradas en el lugar, las huellas dactilares de Alcala, lo colocaron en el centro de la investigación. Fue arrestado, pero su astucia y manipulación le permitieron escabullirse por las grietas del sistema de justicia. Permanecería libre, un depredador al acecho, durante varios años más. La justicia, aunque demorada, finalmente se haría. En 1981, Alcala finalmente fue detenido y acusado del asesinato de Robin Samsoe, una niña de 12 años que había desaparecido mientras montaba su bicicleta para ir a clase de ballet. Sus restos fueron encontrados en las estribaciones de las montañas de Sierra Madre, un sombrío testimonio de la depravación de Alcala. El juicio fue una sensación mediática, la nación cautivada por los horrores que se desarrollaban. Alcala, representándose a sí mismo, mostró un escalofriante desapego, incluso interrogando él mismo a algunas de las familias de las víctimas. Tras la condena de Alcala, la historia de Cheryl Bradshaw, la soltera que, sin saberlo, había elegido a un asesino en serie en la televisión nacional, provocó escalofríos en la columna vertebral de los espectadores de todo el país. Su historia fue un duro recordatorio de los peligros ocultos que acechan bajo la superficie, la fina capa de normalidad que puede ocultar un mal indescriptible. Bradshaw, marcada para siempre por su encuentro con Alcala, ha hablado sobre su experiencia, y su historia sirve como una advertencia sobre la naturaleza engañosa de las apariencias. Su decisión de no ir a esa cita, una decisión basada en una corazonada, probablemente le salvó la vida. Es un pensamiento escalofriante, un testimonio de la mano del destino, aleatoria
y a menudo cruel. La historia de Rodney Alcala, los monstruos que caminan entre nosotros, escondidos a plena vista. Los crímenes de Alcala rompieron la ilusión de seguridad, recordándonos que las apariencias engañan, que el encanto puede ser un arma y que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Su historia es un duro recordatorio para confiar en nuestros instintos, estar atentos y nunca subestimar la capacidad de oscuridad que reside en el corazón humano.